¿En alguna ocasión has postergado alguna actividad importante, por ejemplo, hacer la limpieza en casa o lavar la ropa? Si es tu caso, sabes que no sería justo describirte como flojo, perezoso y demás sinónimos que tenemos. Además, debemos de reconocer que se necesita concentración y esfuerzo para realizar las actividades. Las planeas y no es que te vayas de fiesta o que te hayas puesto a ver Netflix. Tu idea es lavar, es limpiar, pero no ocurre. No es pereza, es procrastinación. Y si la procrastinación no es flojera, entonces, ¿qué es? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y en este episodio hablaremos de procrastinación, dejando para mañana lo que puedes hacer hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio. ¿Cómo estás? Muy contenta porque bueno, pues ya estamos arrancando con toda esta nueva temporada. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio anterior. Fue un episodio especial, algo distinto. Pónganos en los comentarios qué les parecen estos cambios que de pronto estamos dando. También si tienen sugerencias de temas, siempre estamos abiertos a todo ello. Y bueno, pues contenta porque vamos a hablar de un tema del que ya estuvimos hablando en el en vivo, que si no lo vieron, vayan a verlo porque la verdad estuvo muy interesante. Solo que ahí le dimos el giro, bueno, un poco hacia la parte deportiva, que tiene todo que ver con la salud y evidentemente con la salud mental, pero hoy hablaremos un poquito más desde la cuestión psicológica. ¿Qué pasa con este término que anda un poco de moda, ¿no? Que ya todo el mundo maneja, domina y a mí me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. De hecho, palabra interesante, buscaremos sinónimos ahí. Pero empecemos, Ale. De hecho, en ese episodio en vivo hablábamos de esta parte, bueno, procrastinación tiene que ver prácticamente con, bueno, significa literalmente, viene de un latín, procrastinare, que significa literalmente postergar hasta mañana. Y en ese episodio le damos este enfoque, ¿no? De, ya sabemos que es importante la salud, la activación física, sabemos que ya no es un tanto un tema estético de vanidad, sino está más asociado a la parte de la salud, obviamente a la parte de la salud mental. Pero también hay otras circunstancias, como decíamos al inicio, donde, por ejemplo, hacer el aseo en casa, lavar ropa, lavar los platos de la cena o de la comida o del desayuno, y pasa algo ahí donde sí quiero hacer las cosas, pero como que no, al final pasa algo, ocurre algo. Pueden ser un sinfín de situaciones que se llegan a presentar que finalmente derivan en que no hice lo que tenía que hacer y se quedó ahí para el rato, se quedó para mañana y así puede pasar una semana. Y en estas situaciones en particular, donde ya no es un tema en específico, sino que vamos a abarcar en la parte del día a día, aquí en este episodio, Ale, con esta parte de procrastinación, pues incluiremos la parte del trabajo, la parte de la familia, las relaciones, el hogar, es decir, ya son entornos donde yo me desenvuelvo en el día a día, donde estoy 12 o 14 horas al día si es mi trabajo, donde estoy 6 o 8 horas en mi casa, pero ya son situaciones en la cotidianidad donde eventualmente se pueden presentar esas situaciones que no termino por hacer, tengo las ganas de, pero por algo ya no lo hice. Sí, hay que pensar que incluso a nivel histórico, a nivel religioso, ¿no? Podría ser, ahorita lo pensé asociado con la pereza, estos pecados capitales, y bueno, pues de pronto es cuando uno empieza a tergiversar el concepto. Pensé en este famoso dicho, ¿no? Que habla de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y bueno, pues esto precisamente tiene que ver con algo de historia, por ahí en Babilonia, estas reglas que ponían allá por 1970 donde precisamente el rey en turno pues ponía estas reglas precisamente para que la gente no postergara cosas y bueno, porque sabía que las demoras pues al final del día podían traer problemas y entonces bueno, de allá tenemos todas estas cuestiones de cómo es vista la procrastinación. Advertí que me costaba trabajo mencionar el término. Y bueno, al final lo que les quiero decir es un poco de historia, ¿no? En realidad, el término ha estado acompañándonos durante muchas épocas en diferentes escenarios, pero hoy lo que les queremos decir es, igual y no nada más es flojera, porque de pronto, pues como que lo que hemos escuchado más es que es flojera, es pereza, por eso decía ahorita esto de los pecados, y pues podría ser, pero también podría ser que no, porque puede haber muchas otras razones, ¿no es así, Joel? Sí, de hecho, algo que encontré que se me hizo muy interesante es que, bueno, si bien lo decíamos del latín, hay otra palabra en el griego, griego antiguo, acrasia, que se utiliza para esta parte de procrastinación, para esta palabra. Y esta palabra significa o tiene que ver con hacer algo en contra de nuestro mejor juicio.
Dicho de otro modo, sería hacer algo que yo sé que está mal, ¿no? Y eso me hace pensar en esta parte que bien comentas, Ale, si buscamos un poco de redes sociales o haciéramos, preguntáramos a cuánta persona nos pudiéramos encontrar. Esta parte de procrastinar generalmente la asociamos con una mala administración del tiempo, mala gestión del tiempo, ¿no? Sí, también la podemos asociar un poco a, es que, bueno, me gana un poco la flojera, la pereza me da un poquito, me hace sentir mal porque yo sé que debo de hacerlo. Es esta sensación contradictoria de, sí, me da pereza, pero yo me siento mal porque sé que debo hacerlo. Pero en esta palabra que se utiliza en el griego antiguo me llama la atención el hecho de asociar esto. Soy consciente, la persona que procrastina, que posterga sus actividades, es consciente de que está evadiendo la tarea, pero a veces pudiéramos asociarlo a una mala, bueno, a un mal origen o a una causa que no es. Estoy de acuerdo en que en algunas circunstancias sí tiene que ver con la parte de gestión del tiempo, administrar el tiempo, con tener un horario y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente podría ser así. Hay un estudio que se hace en la Universidad de Ottawa, en la Universidad Carleton de Ottawa, Canadá, donde hablan de la procrastinación como un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión del tiempo. Y eso me llama poderosamente la atención, porque si hablamos de que la procrastinación no es un defecto de carácter, no es una maldición misteriosa y que cayó sobre mí, sobre mi habilidad de administrar el tiempo, sino que tiene que ver con la parte de enfrentar emociones, tendría que ser con ciertas emociones o estados de ánimo llamados negativos, y lo pongo entrecomillado porque ya saben, decimos positivo y negativo según quién. Pero en estas emociones, por ejemplo, hablaríamos de aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento. Hay una emoción predominante en cierto momento o en la circunstancia en la que yo he decidido lavar la ropa o alguna actividad en casa o alguna actividad con mi pareja, etcétera. Y eso pudiera ocasionar, según este estudio que se hace en esta universidad en Canadá, pudiera ocasionar que al momento de que se presenta esta situación, lo que yo hago es evadir esta parte de tener que lidiar con una emoción, entenderla, canalizarla y demás, y me voy por algo que me dé una recompensa inmediata satisfactoria. Y en ese sentido, para mí sería más fácil entonces postergar esa actividad y mejor hacer algo más sencillo, comer por un helado o literalmente ponerme a ver Netflix, ¿no? Algo que evite que yo tenga que enfrentar una emoción que me está generando situaciones o cualesquier otra cosa. ¿Cómo ves eso, Ale? ¿Cómo te parece? Y siempre hemos dicho que cada caso es diferente, ¿no? Eso también hay que aclararlo, pero recordé ahorita nuestro episodio de cutting, donde yo les explicaba esta parte de que los cortes distraen un poco el dolor emocional por el físico, y si no lo han visto, para no entretenerme mucho, ahí les dejamos el enlace, vayan a verlo y ahí hablamos un poquito más a fondo de esta distracción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la procrastinación, y ahí pónganme algo en la edición porque no puedo pronunciarlo, tiene mucho que ver con esta cuestión de como un mecanismo de defensa, ¿no? Es lo que estamos tratando de decir. Debe de haber algún motivo por el que esté postergando, por el que esté aplazando. Ya encontré dos sinónimos geniales que me van a ayudar a no meter el término. Y entonces, pues pareciera más fácil para la mente, pues llegar tarde, ser desorganizado, ser perezoso, y ahí hay una distracción en lugar de afrontar realmente lo que me está poniendo ansioso. Yo pienso, a lo mejor, si me esfuerzo al máximo, no vamos a pensar que me esforcé al máximo ahora que está la temporada de los exámenes de la universidad, que por cierto también tenemos un episodio sobre orientación vocacional. Si están atravesando por ello, vayan a verlo. Pero no sé, me estoy esforzando al máximo, doy mi 100 en el curso y ¿qué crees? No quedé, ¿no? Entonces, esa ansiedad que puede generar entre el quedar y no quedar comparada con el postergar, pues la mente también es lista y entonces va a escoger algunos atajos y va a preferir el decir, pues mejor dejamos, ¿no? Postergamos la lectura del curso, el ir al curso, el pararte temprano, porque es aparentemente más sencillo, ¿no? Ser perezoso
que afrontar lo que pudiera pasar si das tu 100 y qué pasa si no quedas. Bueno, puede ser que quedes, pero si no quedas vas a poder con eso. Entonces, estamos hablando de que puede ser como un atajo, una estrategia para la mente para no afrontar ciertas cosas. Y detrás de este postergar pueden venir muchas cosas como el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si fracaso? Prefiero no deshacerme de este embrollo de fracasar y me voy hacia a otro canal donde tenga que ver con el, bueno, ahora voy a lidiar con que pueda hacer las cosas. Estamos diciendo un ejemplo, pero en realidad acá sabemos que puede ser diferente. En los Y casos, oye, eso me refiero un poco, que los casos son un poco diferentes. Es un ejemplo nada más. Pero me llama la atención lo que comentas, Ale, por este hecho. Si pensamos que una de las causas más comunes de la procrastinación tendría que ver con la parte del miedo al fracaso, pues incluiríamos muchas cosas, ¿no? Primero es a fracasar yo, que estoy haciendo la gestión, la tarea, la actividad, y también el temor, tendremos que incluir el temor a no cumplir con las expectativas ajenas, ¿no? Por ejemplo, alguien espera mucho de mí, mi pareja, mi familia en el lugar de trabajo, esperan de mí que yo haga, que tenga, que resuelva, que ejecute, que analice y que resuelva. Y es esta parte, ¿no? Bueno, siento que no, tal vez no lo voy a lograr. Entonces, esta evitación al fracaso, un poco relacionado también con el perfeccionismo, eh, pudiera ser alguna de las causas. Más si tomamos en cuenta que en algunas ocasiones el pensamiento pudiera ser, ¿para qué lo hago si no lo voy a hacer bien, ¿no? ¿O para qué lo intento si ya sé, si yo me conozco y yo sé que no lo voy a lograr? Aunque eso tiene que ver con un pensamiento limitante, creo que me llama la atención el hecho de mencionarlo por el hecho de, pensemos esto. Decíamos que la naturaleza, bueno, la razón por la que yo siento aversión a alguna tarea o estoy postergando alguna tarea o actividad, tal vez tenga que ver con la tarea en sí. Pudiera ser a que esta actividad es poco placentera. No sé, por ejemplo, pensemos limpiar un inodoro, ¿no? Hacer una hoja de cálculo y llenarla de datos. No sé, algo que yo considere que es aburrido, que es desagradable, poco placentero pudiera ocasionar en que los sentimientos más profundos relacionados con esa tarea empezaran con eso, ¿no? Dudar de mí mismo, tener una baja autoestima, ansiedad, inseguridad, y si no lo hago bien, y si no puedo. Pero creo que aquí se refuerza un poco esta teoría del estudio que hablábamos, Ale, porque estamos hablando de que en algún momento de estas circunstancias se presenta alguna emoción o sentimiento con tintes negativos o limitantes en el sentido de que está generando una situación donde pienso dos veces si voy a hacer la actividad o mejor la dejo para después, porque puede ser que piense que no tengo la capacidad para hacerlo o que no me agrada la tarea, se me hace aburrido, tedioso, no sé, frustrante y todos los sinónimos que podamos buscar y por eso mejor no lo hago, porque es algo que no me siento bien, me aburre, me da pereza hacerlo por lo que implica, más allá, aunque pudiera ser, creo, desde mi punto de vista, muy en el fondo, que también tendría que ver esto, ¿no? Con la apreciación, la percepción que tenemos de nosotros mismos, el autoestima, el amor propio y demás cosas que pues, me impulsan y me ayudan a poder ejecutar tareas y actividades. Y justo creo que hay mucho en juego. O sea, obviamente la percepción que estamos dando acá no es precisamente lo empezamos a decir la típica de solo es flojera, sino hay mucho en juego. Pueden ser cosas conscientes o un tanto más inconscientes, como lo vayan viendo. Por eso les decía en mi intervención anterior, depende del caso, ¿no? Es un ejemplo el que puse del examen, dependerá el caso, pero puede haber más cosas en juego. Mientras te escuchaba, Joel, me acordé hace mucho tiempo una persona que me platicaba que era la primera de la familia que iba a terminar una carrera. Y Ujú. justo me decía, ¿no? No me quiero sabotear porque pues me da miedo cómo voy a ser vista ahora, ¿no? Es decir, si toda mi familia no ha terminado una carrera y yo soy la primera, pues en teoría lo esperado es que se sintieran orgullosos y demás, pero ella lo estaba vivenciando de otra manera. Decía, no sé cómo voy a ser vista porque me da miedo que si yo cumplo algo, pues pueda perder estas relaciones, en este caso familiares. Y ojo, acá a lo mejor pueden decir, ay, bueno, pero está descabellado porque cualquiera se sentir orgulloso, pero no en todas las familias funciona igual. Entonces, justo lo que me dice esta persona es, no me quiero sabotear, ya casi termino la carrera, ¿y qué pasa si con tal de, pues, no salir del círculo que es llamado familia, donde nadie ha terminado, pues no termino la carrera, ¿no? Entonces, un poco eso puede llevarnos a procrastinar, que tiene que ver con el ir postergando a lo mejor entregas de trabajos, no entrar a las clases. Acá lo que les queremos decir es, hay un motivo.
¿Cuál? Bueno, pues cada historia es diferente. Ahorita hemos puesto algunos ejemplos, pero estamos viendo que en este caso es el miedo a perder ciertos vínculos, ciertas relaciones interpersonales. Ojo, tal vez ese miedo sea un tanto irracional, pero eso no lo vamos a saber hasta que no lo pongamos de manifiesto y bueno, hasta que la persona pueda ir a terapia, pueda analizar lo que está diciendo en su discurso, pueda analizar lo que está platicando, pero bueno, acá lo estamos haciendo un poco para que vaya quedando un poquito más claro este concepto. ¿Y por qué es tan complicado salir del círculo vicioso de procrastinar? Pues tendría que ver con esto que comentamos, es decir, decíamos, hay una actividad que hay que hacer y eso me genera sentimientos, emociones negativas porque tengo para hacer la tarea. No solamente termina ahí, esos sentimientos se van a agravar porque voy a llegar, es inevitable, tal vez si es algo de trabajo lo tengo que hacer sí o sí, tal vez lo puedo postergar un día, unas horas, pero voy a llegar a ese punto otra vez, tengo que hacerlo. Si es una plática con la pareja, tengo que llegar a eso, con la familia, tengo que llegar a eso. Y aquí estaríamos hablando de todas esas emociones, sentimientos que yo tuve con realizar la tarea aumentan, se duplican, se triplican, porque van a seguir ahí en mayor intensidad cuando yo tenga que volver a la tarea. Y a eso ya vamos a sumarle estrés, ansiedad aumentados, porque hasta culpa, porque es algo que ya se postergó y que ya pudiera ocasionar un problema mayor. Ahora, algo que también considero que tiene que ver mucho con esto es la idea que tenemos sobre procrastinar. Es decir, que cuando usted escucha la palabra, ¿en qué piensa, no? No sé, yo me lo imagino así, digo, cada quien lo verá de forma diferente, pero yo me lo imagino así. Cuando hay algo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo porque no quiero enfrentarlo por la razón que usted guste y mande, que hemos tocado aquí algunas, imagínese que sale ahí, ¿no? Un banner ahí en su mente y suena una musiquita muy agradable como de videojuego y dice, ha sido recompensado por procrastinar, ¿verdad? Porque ya no lo hice, entonces ya no lo hice, entonces tengo un alivio inmediato, ¿no? Esta parte que decía nuestro invitado Ronnie en el en vivo de final de la temporada anterior, decía, ¿no? Preferimos la satisfacción que el dolor, ¿no? Preferimos la recompensa inmediata, ¿no? Algo agradable inmediato que el dolor. Digo, lo asociamos a la parte de ejercicio, pero aquí sería prácticamente lo mismo. Evitar o postergar la tarea que tengo que hacer me da un alivio inmediato, pero tengo que volver a ese punto. Entonces, no hay forma de que, bueno, me queda claro que eventualmente habrá formas de postergar cosas y de no hacerlas, pero creo que va a llegar un punto, lo sabemos por experiencia propia, donde ya no hay cómo, se tiene que hacer sí o sí. Conforme ha pasado el tiempo, eso pudiera haber generado más problemas o más conflictos de lo que era en sí el inicio de la circunstancia que yo tenía que resolver. Creo que esa sería la razón por la cual fácilmente se puede convertir en un hábito crónico y todo dejarlo en postergar y postergar y postergar por esta parte del alivio inmediato que recibo por postergar una actividad. Y creo que tal vez eso puede ser como lo que necesitamos, pasa el tiempo y sigo recibiendo este efecto inmediato, momentáneo de postergar, cuando la realidad es lo único que estamos haciendo es pues, inevitablemente generando más conflictos o más problemas. Pueden ser los casos así, algunos no, pero habrá algunos donde generemos más conflictos, más problemas por estar evitando esta situación. Sí, hay que pensar que no es nada más una batalla contra ti mismo o contra otras personas, sino que al final del día hay algo más que está abajo de esto que estás postergando, de esto que estás aplazando, y que bueno, al final del día es ahí donde tenemos que empezar, porque tal vez la gente que nos escuche es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, pues hay que empezar a ver qué intenta decirme esta procrastinación, o sea, qué es lo que me está tratando de decir, por qué estoy aplazando ciertas cosas, a qué no quiero llegar, qué es a lo que no me quiero enfrentar, ¿no? De pronto, ¿qué pasaría, no? Si lo cumplo, ¿qué va a pasar? Porque esta pregunta ayuda mucho, un poco lo que te decía ahorita Joel en el ejemplo, ¿no? Si termino la carrera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el escenario? Porque entonces todas estas preguntas nos van a poder ayudar a situarnos en precisamente darle como si esto fuera un telón, ¿no? Abrir el telón y ver cuáles son todos los miedos, los conflictos que hay ahí y entonces saber que no nada más se trata de pereza, sino que hay otras cosas ahí ocultas que muy probablemente ni siquiera tenemos tan presentes, pero que nos están llevando a postergar y aplazar, y bueno, que al final del día, pues nos están generando, ¿no? Muchos conflictos a nivel, puede ser laboral, familiar, y bueno, inserten ahí el que ustedes crean. Y es que de verdad, digo, no entraremos mucho en detalle, pero pasan cosas muy interesantes cuando procrastinamos algo o cuando decidimos postergar una actividad. En nuestro cerebro
pues queda la sensación de que eso que yo estoy postergando es problema de alguien más, ¿no? Entonces, porque yo no lo voy a hacer, entonces el cerebro se queda en alguna parte esta idea de, bueno, eso no es asunto de nosotros, alguien más lo debe de resolver. Pero la cosa pudiera tornarse peor porque cuando postergamos estas situaciones o algunas actividades por estrés, por ansiedad, por inseguridad, la amígdala, esta parte del cerebro que funciona como un detector de amenazas, percibe esto como una amenaza genuina. Entonces lo que hace es pensar, bueno, sí es algo que nos va a afectar. Va a afectar nuestro bienestar, la forma en que yo me siento. Entonces, no, amenaza, lo postergamos. La forma más sencilla para corregir o intentar corregir este hábito, pues sería verlo desde otro enfoque. Vamos a pensar en el hecho de, bueno, y si lo veo desde, ok, la actividad que tengo que hacer no me agrada mucho, lavar platos, ropa, no me agrada mucho, pero si no lo hago, el día de mañana serán más. Y si hoy me va a consumir 5 minutos hacerlo, el día de mañana o pasado, si lo sigo postergando, me va a costar una hora de mi tiempo. Entonces, tal vez algo tan sencillo como eso, pensar en qué va a pasar si no lo hago hoy, porque lo tengo que hacer mañana o pasado, pudiera ayudarnos a empezar a ver otro enfoque y decir, bueno, tal vez no se trata esta parte, decíamos necesariamente, de la administración del tiempo, pero sí va incluida ahí. Es parte de pensar, creo que esto de manera diferente, el qué pasaría si esto lo dejo en vez de hacerlo hoy, lo hago hasta pasado mañana, lo hago mañana, pues tal vez nos anime un poquito más a hacerlo finalmente hoy, porque mañana, pasado, pues serán más actividades, más tiempo, más en una circunstancia que preferiríamos que fuera menos o de menor cantidad. Sí, acá es importante justo, ¿no? O sea, las estrategias que a lo mejor ya han visto y que hay en otras redes y que, o a lo mejor en esta misma, en YouTube o en Instagram, inserten la que quieran o incluso en el mismo Google. O sea, no quiere decir que no funcionen, sirven y las pueden utilizar y claro que pues siempre ayudará a ser organizado, estructurado, valerse de todo lo que se pueda, pero sí el mensaje que les queremos dejar es no tiene todo que ver con la pereza ni con la administración del tiempo. Usen las estrategias en favor de ustedes, pero hay otras cosas que también pueden hacer que precisamente, aunque yo ya tenga todas las estrategias y las utilice, vuelva a caer en lo mismo y esto sea como un bucle. Si tú eres de esas personas que sigues las estrategias y te funcionó, y ya no volviste a aplazar más planes, bueno, pues palomita, estás del otro lado, no va por acá lo que estamos, o sea, justo no va para ti a lo mejor lo que estamos diciendo el día de hoy. Pero si tú eres de esas personas que aún con estrategias y aún que están pasando, pues a lo mejor ya te dieron muchos consejos, muchos tips y de todas maneras sigues postergando cosas, bueno, muy probablemente hay otros motivos, hay que hacerse preguntas, hay que ver, ¿no? ¿A qué es eso a lo que se le tiene miedo? Y bueno, pues si no hay las respuestas con uno mismo, como lo hemos dicho acá, siempre habrá un profesional de la salud mental que esté interesado en ayudarte, en acompañarte en este proceso, para que, bueno, pues al final del día encuentres esas respuestas del por qué estás aplazando tanto ciertas cosas o muchas cosas. En esencia, la procrastinación es un asunto de emociones, no necesariamente de productividad. La solución implicará también aprender a gestionar el tiempo, administrarse en el tiempo, pero también en aprender nuevas estrategias de autocontrol. Y también tiene que ver definitivamente como parte de la solución, aprender a manejar nuestras emociones de manera diferente. ¿Y ustedes qué piensan de este tema procrastinación? eh, cuál creen que sea la razón por la cual procrastinamos? O mejor aún, ¿cuál creen que pudiera ser la solución? ¿Qué les ha funcionado? Háganos saber en los comentarios, nos agradará mucho leerlos, hacer, bueno, nutrir este episodio, alimentarlo de más información y bueno, que esté disponible para que alguien que tenga algún tipo de tema con esta situación, bueno, pueda tener alternativas y demás. Y con eso agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Muchísimas gracias, Ale. Llegamos a la parte final del episodio. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales y todas esas cositas, ¿no, Ale? Sí, plataformas de audio. Acuérdense que también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Así que bueno, no procrastinen más y vayan, por favor, a seguirnos, a darle like, a compartir y todas estas cosas que, bueno, pues ustedes saben que ahora la tecnología nos la solicita. Y bueno, pues creo que por hoy ya podemos dejar hasta acá, Joel. Nosotros ya nos vamos, les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del episodio. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.